¿Alguna vez has sentido que algo no andaba bien, pero no podías identificar qué era? A veces, los ataques espirituales comienzan de manera sutil, y antes de darnos cuenta, empezamos a perder el deseo de orar, de buscar a Dios y de caminar en la fe. Tal vez antiguos pecados han vuelto a aparecer en tu vida, o quizás el estrés del día a día ha desgastado tu resistencia espiritual. El problema es que, al no reconocer estos signos, nos volvemos vulnerables y podemos alejarnos del plan que Dios tiene para nosotros. Y aquí está el mayor peligro: la mayoría de las personas no se da cuenta de que está bajo ataque hasta que es demasiado tarde. No reconocer estos ataques puede alejarnos de nuestra comunión con Dios, y lo peor de todo, puede hacernos perder el camino que Él ha preparado para nosotros. Pero no te preocupes, hay una solución. En este video, aprenderás a reconocer estos signos y a prepararte para vencer las batallas espirituales con la ayuda de la Biblia y de los poderosos insights de C.S. Lewis. La solución no está en resistir con nuestras propias fuerzas, sino en fortalecernos en la oración, en la comunión con otros cristianos y en la completa sumisión a Dios. Al fin y al cabo, cuando entiendes las artimañas del enemigo, es más fácil resistir y acercarte al propósito que Dios tiene para tu vida. Así que, si alguna vez has sentido que tu fe se debilitaba, o si has notado que las dificultades espirituales se están acumulando, quédate con nosotros hasta el final. Vamos a explorar cada uno de estos signos y descubrir cómo puedes revestirte con la armadura de Dios para enfrentar los desafíos que vienen por delante. Este podría ser el primer paso para transformar tu vida espiritual y reavivar el deseo de vivir plenamente el plan de Dios. Los ataques espirituales no siempre comienzan de manera evidente, muchas veces son sutiles, casi imperceptibles. El primer signo puede ser la pérdida de deseo espiritual. Esa motivación para orar, leer la Biblia o ir a la iglesia comienza a desvanecerse. Es como una lámpara que se apaga poco a poco, y antes de que la persona se dé cuenta, ya está sumergida en un agotamiento espiritual. Esto ocurre cuando viejas debilidades y pecados, que parecían superados, vuelven a surgir. Aquí es importante estar alerta y actuar rápidamente. Ignorar estos signos puede resultar en un alejamiento progresivo de Dios. C.S. Lewis, en sus obras, destacó la importancia de reconocer estos momentos de debilidad como oportunidades de crecimiento espiritual. En su libro Cartas del Diablo a su sobrino, ilustra cómo el enemigo utiliza la pérdida de deseo y la rutina para desviar a los cristianos de su camino. Cuando esto sucede, es esencial recordar la instrucción de Santiago capítulo 4, versículo 7, sométense, pues, a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Este es el momento de fortalecerse, buscando en Dios la fuerza para resistir los ataques del mal. Un ejemplo práctico de esto es cuando te encuentras alejado de tus prácticas espirituales y comienzas a notar el regreso de viejos comportamientos. En ese punto, puede parecer difícil retomar el ritmo, pero pequeñas acciones, como reservar un tiempo diario para la comunión y la oración, marcan la diferencia. Al retomar estos hábitos, te reencuentras con Dios y obtienes la claridad necesaria para enfrentar los ataques espirituales que intentan alejarte del camino. C.S. Lewis nos ofrece una sabiduría valiosa al tratar los desafíos espirituales como oportunidades para fortalecer la fe. Él entendía que, en momentos de debilidad y tentación, Dios nos llama a crecer espiritualmente. Así como el cuerpo necesita resistencia para fortalecerse, nuestra fe también se fortifica al enfrentar ataques espirituales. Es en este contexto que la frase de Santiago capítulo 4, versículo 7, sométense a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes, se convierte en algo más que un consejo, es una estrategia espiritual. Un ejemplo práctico de esta enseñanza se ve cuando alguien atraviesa una fase de agotamiento espiritual. Imagina una persona que se siente perdida, sin ganas de continuar su camino de fe. Al reflexionar sobre las lecciones de Lewis, esta persona puede ver esa dificultad no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para renovar su fe en Dios. Para lograrlo, puede comenzar repasando versículos bíblicos que hablan sobre la resistencia y la fortaleza, como el conocido pasaje de Efesios 6, que menciona la armadura de Dios. Por lo tanto, tal como enseñaba Lewis, los desafíos no deben ser ignorados o vistos como fracasos, sino como momentos de aprendizaje y crecimiento.
Al resistir al enemigo y someterse a Dios, el cristiano no solo se aleja del peligro inmediato, sino que también se prepara para vencer batallas más grandes en el futuro. Y esta preparación nos lleva al siguiente paso esencial: equiparse con la armadura de Dios. La armadura de Dios es una defensa esencial para enfrentar los ataques espirituales que pueden surgir en nuestro caminar de fe. Como se describe en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, esta armadura no está hecha de metal ni de materiales físicos, sino de virtudes espirituales que nos capacitan para resistir el mal. Ponerse la coraza de la justicia, llevar el escudo de la fe y el casco de la salvación son formas de protegernos de las trampas del enemigo. Cuando estos ataques aparecen, como la pérdida de deseo espiritual o el retorno de pecados antiguos, es esta armadura la que nos mantiene firmes. Imagínate en una batalla donde la resistencia al diablo es lo que garantizará tu victoria. El secreto está en estar preparado, no solo esperando pasivamente la ayuda, sino tomando una actitud activa para fortalecer tu fe. Una manera práctica de hacerlo es memorizar versículos que refuercen tu confianza en Dios. Además, mantener una rutina diaria de oración y lectura de la palabra refuerza tu conexión con el Espíritu y fortalece esa armadura invisible. Cuando estamos bien equipados, incluso las distracciones de la vida material o el agotamiento espiritual pierden su impacto sobre nosotros. Por lo tanto, usa todas las piezas de esta armadura: la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios, para defenderte de cualquier ataque. Esto nos lleva a otro punto crucial: el desgaste que puede surgir del cansancio físico y espiritual, algo que también debemos enfrentar con sabiduría. La fatiga espiritual es algo que muchos enfrentan en algún momento de su caminar con Dios. Cuando estamos físicamente agotados, nuestra alma también puede sufrir, y es en esos momentos cuando necesitamos buscar restauración. La falta de deseo espiritual, a menudo, es fruto de ese cansancio, y al descuidar el descanso y la renovación, abrimos la puerta a ataques espirituales. Por eso pasajes como el Salmo 23, donde el Señor es descrito como nuestro pastor que nos hace descansar en verdes pastos, son tan reconfortantes y esenciales. Él nos guía hacia la restauración, tanto física como espiritual. Para lidiar con esta fatiga, el cristiano primero debe reconocer que no hay vergüenza en admitir que está cansado. Todos enfrentamos momentos de debilidad, y es en esos tiempos cuando debemos volvernos a Dios, pidiendo renovación. Practicar el autocuidado, como reservar momentos de silencio para la oración y la reflexión, es una manera práctica de combatir este agotamiento. Otra sugerencia sería participar en un retiro espiritual o simplemente alejarse temporalmente de las actividades que están drenando tu energía. La fatiga espiritual abre la puerta a otros problemas, como la pérdida de enfoque en las cosas de Dios y el aumento de preocupaciones materiales. Al restaurar tu fuerza espiritual, puedes enfrentar estos desafíos con más claridad y disposición, lo que nos lleva a la próxima trampa que muchos enfrentan: las distracciones causadas por las preocupaciones materiales. Las preocupaciones materiales tienen el poder de desviarnos de nuestro propósito espiritual. Cuando comenzamos a enfocarnos en la falta de recursos o en las necesidades del día a día, nuestra conexión con Dios puede debilitarse. El enemigo sabe esto y utiliza lo que muchos llaman el ataque de la falta para minar nuestra fe. En este escenario, empezamos a priorizar lo que nos falta, en lugar de ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 33, que debemos buscar primero el reino de Dios, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Este es el camino para superar la distracción de las preocupaciones materiales. Imagina cómo sería poner esta verdad en práctica. En lugar de preocuparnos por las cuentas del próximo mes o por la falta de recursos, podemos redirigir nuestro enfoque hacia la comunión y la oración. Al hacerlo, nuestra visión espiritual se alinea con la promesa de provisión de Dios, y somos capaces de resistir los ataques del enemigo. Una práctica simple es dedicar momentos diarios para agradecer a Dios por las bendiciones que ya tenemos, reforzando nuestra confianza en su provisión futura. La materialidad nos rodea por todos lados, pero es al enfocarnos en lo espiritual que encontramos descanso y paz. Cuando apartamos la mirada de las preocupaciones financieras y confiamos en la provisión divina, podemos concentrar nuestra energía en fortalecer nuestra vida espiritual. Y esto nos lleva al siguiente punto crucial:
la importancia de mantener una vida de oración constante para combatir las trampas espirituales. La oración es el canal directo que nos mantiene conectados con Dios y su plan para nuestras vidas. Cuando nuestra vida de oración comienza a debilitarse, nos volvemos vulnerables a ataques espirituales, a la pérdida de deseo espiritual y a la fatiga. La Biblia nos instruye en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, a orar sin cesar, subrayando la necesidad de una comunicación constante con Dios. En tiempos de dificultad, es esa constancia en la oración la que nos da la fuerza y claridad para resistir al diablo y superar las pruebas. Para que una vida de oración sea eficaz, no basta con orar solo cuando estamos desesperados. La oración debe ser una práctica diaria y deliberada. Esto se puede hacer de varias maneras, como dedicar algunos minutos en la mañana antes de comenzar el día o usar pequeños descansos a lo largo del día para hablar con Dios. Otra idea útil es tener un cuaderno de oración, donde anotar peticiones y reflexionar sobre cómo Dios ha respondido. Al mantener esta práctica, no solo fortaleces tu armadura espiritual, sino que también aumentas tu resistencia a los ataques del enemigo. El poder de la oración no solo nos protege, sino que también nos ayuda a identificar y combatir viejos pecados que pueden resurgir en tiempos de debilidad. A través de la oración encontramos renovación y discernimiento para enfrentar estos desafíos espirituales. En momentos de debilidad espiritual, viejos pecados pueden resurgir con fuerza. Esos patrones de comportamiento de los que creíamos habernos liberado pueden reaparecer, especialmente cuando nos alejamos de Dios o cuando nuestra armadura espiritual está debilitada. Pablo, en Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25, comparte su propio conflicto con el pecado, mostrando que incluso los más devotos enfrentan esta batalla. Estos momentos son oportunidades para reconocer que, sin la ayuda divina, no tenemos el poder para resistir. Debemos estar atentos, porque es precisamente en estas horas cuando el enemigo intenta desviarnos con ataques sutiles. Una forma práctica de combatir el regreso de viejos pecados es ser proactivos en nuestra vigilancia espiritual. Reconocer las situaciones y emociones que nos hacen vulnerables es el primer paso. Esto puede incluir evitar ambientes que fomenten comportamientos dañinos o establecer límites claros con ciertas personas. Además, fortalecer los momentos de oración y la comunión con otros cristianos nos ayuda a mantener el enfoque en Cristo y resistir al diablo. Mantener un estado de alerta espiritual constante es esencial para no recaer en viejos hábitos. La lucha para vencer estas batallas es continua, por lo que es vital contar con el apoyo de una comunidad espiritual. La comunión con otros creyentes nos brinda una red de apoyo y ánimo para seguir adelante y superar los desafíos. La comunión es una de las armas más poderosas en la lucha contra la fatiga espiritual y los ataques del enemigo. Cuando nos rodeamos de otros creyentes, recibimos ánimo, apoyo y sabiduría para enfrentar los desafíos del caminar cristiano. En Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos recuerda la importancia de reunirnos para motivarnos unos a otros en el amor y las buenas obras. La conexión con una comunidad de fe nos mantiene firmes y vigilantes, creando un espacio seguro para compartir nuestras luchas y victorias. Una manera práctica de fortalecer esa comunión es participar activamente en grupos de oración, estudios bíblicos o voluntariados en la iglesia. Esto no solo profundiza nuestra relación con Dios, sino que también construye un apoyo mutuo que nos ayuda a resistir los ataques espirituales y la pérdida de deseo espiritual. Muchas veces, las respuestas que buscamos en oración pueden llegar a través de un consejo sabio de un hermano o hermana en la fe. Además, al estar conectados, también servimos como ancla espiritual para aquellos que están enfrentando sus propias batallas. La comunión no es solo una estrategia de defensa espiritual, sino también un camino hacia el crecimiento. Al caminar juntos con otros, experimentamos la presencia de Dios de maneras que tal vez no experimentaríamos solos. Así, como un cuerpo unido en Cristo, nos volvemos más fuertes para resistir los ataques y superar los desafíos espirituales que se nos presenten. Ahora que reconoces las señales de los ataques espirituales, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Seguirás permitiendo que las antiguas debilidades te dominen o te colocarás firmemente con la armadura de Dios para resistir al diablo? Recuerda, la batalla espiritual no se gana con nuestras fuerzas, sino con la sabiduría divina, la comunión y la oración constante.
Quizás hoy sea el momento de reevaluar tu vida de oración, tu conexión con Dios y rodearte de personas que te fortalecerán en este camino. ¿Qué tal si das un paso práctico? Separa un tiempo hoy para orar y buscar la presencia de Dios con más profundidad. Y si has estado luchando contra la fatiga espiritual, habla con alguien de confianza o involúcrate en un grupo de oración. Todo esto fortalecerá tu espíritu y te preparará para las batallas que vendrán. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, te dé fuerza para vencer las luchas y que tu fe nunca desfallezca.